buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es perdón, el que iba a decir ya pasó, no está en el aire. Esto es Portada Digital, mi nuevo proyecto de televisión, que hoy tiene el honor o la satisfacción de recibir dos hombres de la política dominicana, ambos miembros del partido Fuerza del Pueblo. En una primera entrega hablaremos con el economista Ivanhoe N.G. Cortiñas, que como ustedes saben fue Contralor General de la República, fue tesorero y en la actualidad es miembro, un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Luego de conversar con Ivanhoe, pasaremos a Manuel Crespo, quien es delegado político de la Fuerza del Pueblo. Saludos, muy buenas tardes, un placer tenerte por primera vez. Claro, por primera vez, y qué bueno que vamos a estar en portada, Sí, haciéndole honor Portada Digital. Claro, por supuesto, porque estamos ya en un mundo digital. Sí, es por primera vez y me siento muy a gusto, también con este set tan confortable. Gracias, gracias. Tú sabes que los periodistas, antes de salir al aire, no importa cuán sea el acercamiento o la confianza que tengan con el entrevistado, de una u otra forma siempre hay que buscar informaciones. Yo me quedé sorprendido cuando encontré un dato tuyo y yo dije, oh, tú eres el número 13 de 14 hermanos. Sí, pero no el de la mala suerte. No, es posible que sea el de la buena El de la suerte, buena que suerte, rompiera. rompiendo el paradigma, Y, sí. y un niño de el 13, de 14, ¿cómo tú te desenvolvías entre todos esos chinos? No, ¿Eran todos chinos chinitos? la mitad, de los 14, 8 éramos dominicos chinos y 6 dominicanos. Formidable, era un parque. No teníamos la necesidad de salir a buscar buscar amigos o amigas en la escuela o en la calle o en el sector, en la vecindad, porque éramos tanto hermanos. No, eran demasiados, Sí, sobraban. demasiado, demasiado. Y compartíamos cama en varios casos. Y eso nos permitía tener una socialización muy fuerte a nivel familiar, al punto que hoy día la mantenemos. ¿Y la infancia cómo fue? ¿Cómo transcurrió entre? Sin traumas. Gracias a la educación combinada de mi papá y mi mamá, Manuel, de parte china, en su nombre, digamos, de ascendencia española, porque en chino sería Sigua, y ¿De en Cantón? cantonés, y en el caso de mi mamá, Caridad Cortiña. De manera que recibí de ellos una disciplina, una educación muy formal en lo familiar. Y en lo académico, mi mamá siempre fue una persona muy preocupada. Y mi papá también, porque él fue maestro en China. Él era educador a nivel de la escuela elemental en China. Y entonces él también propició que, pese a que nosotros éramos una gran cantidad de hermanos, Muchachitos. no nos desviamos ninguno. Y todos terminamos siendo profesionales. Los 14. Sí, los 14. Wow, qué De bien. diferentes carreras. Sí, Y obviamente. el único valiente soy yo, que me quedé aquí en la República Dominicana. El resto vive en los Estados Unidos. No me diga, ninguno volvió a China, ninguno volvió a buscar sus orígenes para No, porque quedarse. todos nacimos aquí. Lo de mi papá, que era el segundo matrimonio 8, del segundo matrimonio de mi mamá, y también los del primer matrimonio de mi mamá, todos nacimos aquí en la República Dominicana. Perfecto, pero de los chinos ninguno volvió a sus raíces. No, porque el mismo mi papá se quedó aquí, vino con alguna familia, y como los viajes antes no eran tan fáciles como ahora. Primero era en barco. Exacto, eso te iba a decir. Y los barcos tampoco, no era que había un flujo. Y la situación política también de China pesaba mucho. Recuérdate que se estaba... Todavía pesa. Sí, todavía pesa. Sí. Hay algunas restricciones, aunque ahora hay más libertad para poderse trasladar y más comodidad también. En ese sentido sí, pero ha crecido como potencia, o sea, ya se le conoce como la segunda potencia económica. Sí, y también espacial. Espacial. Y sí. tecnológica y militar. O sea, China llegó para quedarse. Indiscutiblemente que sí. Definitivamente. Tú sabes que yo vivo por demás
O sea, el embajador chino vive detrás de mi casa. Ah, mira. O sea, Porque la que los chinos andan detrás. Tengo una amiga china también. Porque la generación china de ahora nació con el código de ahora. Sí, claro. Sí, y Claro. por eso ellos han tenido esa ventaja de esta brecha que separa el futuro del presente, que se haya estrechado en récord de tiempo. Correcto. Sumamente interesante. Me hubiese gustado continuar por la parte humana, pero hoy te trajimos para dos temas específicos. Uno es el económico, como bien dijiste, profesional de la economía, y el otro es político. A mí me gustaría saber, lego al fin de la economía, como un diagnóstico de la economía actual. ¿Cómo anda la economía? Porque oigo expertos del gobierno y todo anda muy bien y hay crecimiento, no hay desbordamiento, hay de todo, pero yo voy mucho al supermercado y entonces en el supermercado todo el mundo se queja, sobre todo de los altos precios de los productos de primera necesidad. Y de hecho yo hablaba con un compañero acá que tenía que comprar un producto infantil para una querida nieta que tengo y veo cómo fácilmente sube 200 y 300 pesos permanentemente. O sea, Mira, hay dos señales, Rafael, que pueden describir perfectamente la situación económica por la que atraviesa la República Dominicana. Al margen de la retórica, de la narrativa que puedan construir el discurso oficialista. Y la primera de ellas tiene que ver justo con un dato que ofrece el ministro de Hacienda, que tuvieron que pedirle por adelantado 25.000 millones de pesos al sistema bancario nacional como adelanto impositivo. Eso significa entonces que las cosas no andan mal, porque cuando usted tiene que pedir en forma anticipada unos impuestos que solamente en situaciones de particularidad en el pasado aconteció. Pero ahora, en esta narrativa que ellos estaban construyendo de que todo estaba bien, que se había recuperado la economía, pues no resulta ser así. Y un segundo dato que también fortalece este punto de vista que estoy diciendo de que la economía dominicana va mal, tiene que ver con el hecho del desempeño económico. El desempeño económico en los primeros 5 meses de este año 2023 es de 2.4% interanual, que sí que se compara con el 4.8% interanual a mayo del 2022, entonces tenemos una diferencia de 2.4 puntos porcentuales a desfavor del de año este año. 2023. Por lo tanto, si usted aquilata estos dos puntos, estos dos datos que tienen que ver con el decrecimiento económico, la contracción económica y además también el tema del adelanto impositivo, al sistema bancario por 25.000 millones de pesos, son buenos datos que dan testimonio de lo que estoy diciendo. Y un tercero, perfectamente puede ser el anuncio que ha hecho la Dirección General de Impuestos Internos, que tiene que ver con la aplicación de un nuevo impuesto, en este caso por el uso de la tarjeta de débito. 0.15% le estarían aplicando a todo aquel que utiliza la tarjeta de débito. Y como sabes, Rafael Ovalles, que ya casi todo el mundo tiene una tarjeta de débito, porque empleados públicos, privados y cualquier ciudadano ya recibe ingresos, en el caso de los trabajadores formales, por la vía de la tarjeta de débito. Y entonces, por cada operación que realice cualquier ciudadano, se le cobrará 0.15%. Entonces, el gobierno ha identificado como un nicho de recaudación, como un nuevo nicho, este nuevo impuesto, lo que viene a lacerar a todos los asalariados en un mundo, en un entorno en el que la inflación está como el Pico Duarte. Tú sabes que el Pico Duarte es la montaña más alta de las Antillas. Sí. Y así está la inflación dominicana, alta, al punto que en términos acumulados se sitúa en 21.21% en este periodo gubernamental. ¿Y tú sabes cómo anda la inflación del Pico Duarte? ¿Cómo? En el año 2020, para ir al Pico Duarte, se cobraba promedio unos 2.950 pesos por persona por noche y por día. Ajá. Ahora se cobra 5.700 pesos por noche, por día, por persona. Es un aumento lo que significa porcentual. alrededor de 70%. Puntos menos, puntos más, alrededor de 70%. Lo que significa que la inflación también llegó al Pico Duarte. A los excursionistas que les gusta el turismo de montaña.
Por lo tanto, nada se le ha escapado al proceso inflacionario que vive la República Dominicana. Pero no solamente la inflación ha llegado al Pico Duarte, también la inflación ha llegado a los que construyen viviendas. Alrededor de 30%, 28, 29% ha crecido el costo de construcción de cualquier vivienda. Sumamente, incluso los contratistas las personas del sector se quejaban todos estos días sobre lo difícil que se le está haciendo construir a costo que la gente lo pueda comprar, sus casas y sus Claro, y apartamentos. eso es lo que explica. Tan sumamente costoso. Así es. Y eso es lo que explica el decrecimiento que ha tenido este sector dentro del Producto Interno Bruto. Ha decrecido en los primeros meses del año 2023 en 2.4%. 2.4, sí. Entonces, significa entonces esto que un sector tan importante en términos de generación de empleo, Sector construcción. el sector construcción. Y si estamos hablando de soluciones habitacionales en un país en donde tiene un alto déficit de vivienda, pues entonces es un golpe que se le adiciona. Y lo propio ha pasado también con el precio del dinero bancario. La inflación, el incremento de los precios, no se le ha escapado a nada en la República Dominicana. Pero dicen que la inflación va bajando y ahí es que quiero ya como aterrizarme, meterme a la gente más pobre. No hay una inflación que lacere tanto, dicen. Sin embargo, cuando vas a los supermercados y a los mercados, tú oyes el griterío y tú dices, ¿cómo? Pero eso costaba tanto. Te voy a poner un ejemplo concreto. En el año 2020, el costo de la canasta básica familiar de un día de comida de cualquier persona promedio a nivel nacional costaba 1.050 pesos. ¿Qué es una persona promedio? Una familia, ¿Cuatro personas? Cuatro personas en una familia comiendo lo básico. Sí, arroz, habichuela y carne. Sí, y pollo. Pollo y tal vez pico y pala. Tal vez pico y pala. 1.050 pesos. Ahora cuesta 1.490. Lo que significa que ha aumentado 450 pesos, casi 440 pesos en 2 años y en 34 meses. Entonces, decir que no hay inflación frente a unos números como ese, yo creo que es desconocer la realidad. Ustedes estudian todos los sectores y todo, pero por ejemplo yo estoy viviendo un nuevo sector que es, diríamos, el infantil, la alimentación infantil. Ustedes están viendo cómo va subiendo, por ejemplo, la leche, cómo va subiendo el Pediasure, cómo va subiendo todo lo que contiene una canastica infantil. Rafael, aquello que dice... Eso es escandaloso. Pues claro. Eso, o sea, los niños, yo me imagino que el muy pobre le está dando otra vez agua de azúcar prieta. Tal vez le ponen avena, que se va también a incrementar de precio. Porque el conflicto Ucrania... Que dicho sea el caso, es un buen alimento. Sí, es muy buen alimento, pero no es un sustituto de la leche. Es un paliativo para un día, o tal vez para 2 días. Entonces, pero no como una solución. Tú anuncias que va a aumentar la avena. Va a aumentar la avena, el trigo, el aceite de soya, el maíz, tanto para el consumo humano como también para el consumo avícola. Eso viene de Ucrania. Por supuesto, ante el conflicto Ucrania-Rusia, ahora con la salida de Rusia del acuerdo que había llegado hace más o menos un año con Ucrania para dejar exportar sin ninguna dificultad hacia el resto del mundo el trigo y el maíz. Tú sabes que ambos países son grandes productores de esos dos rubros. Sí, son de los principales. Entonces ya hay incremento de precios en los mercados internacionales, en las bolsas de valores de productos de esos dos productos. De manera que aquella expresión que dice que todo está caro en la República Dominicana tiene asidero, tiene fundamento. Y ya decía, la inflación está como el Pico Duarte, porque tan alto como el Pico Duarte, ¿no? Y desconocer eso yo creo que es como vivir en una burbuja. Ok. La parte gubernamental en el manejo de esa economía, sobre todo el presupuesto nacional, uno como lego al fin, como te decía en principio, uno no sabe. Uno sabe quizá manejar lo poco que gana o lo mucho que ganan, pero ya cuando se habla de presupuesto en partidas y cosas, uno como que, y los sectores, la división, ¿cómo se maneja eso desde el gobierno?
cómo anda el manejo del presupuesto nacional, si va equilibrado, si gastos que hay que hacer no se están haciendo, si se está haciendo cosas superfluas para dejar, por ejemplo, escuelas, salud, ese tipo de cosas. Mira, yo soy seguidor de un autor que se llama Nicolás Taleb. Él escribió un libro que se llama El Cisne Negro. Bueno, varios libros, pero el Cisne su Negro, bestseller es El Cisne Negro. Y él dejó un gran aprendizaje en mí, el tratar de identificar el impacto de lo improbable. Y en este análisis, en este examen que tiene que ver con el desempeño económico del gobierno, yo he querido buscar algo positivo en materia económica. Ciertamente yo no lo he encontrado, excepto el precio del dinero, el precio de la moneda dominicana frente al dólar. Es decir, que el sí tipo de cambio. Sí se ha producido una apreciación del peso dominicano que hasta el mes pasado fue de 2.4%. La apreciación significa, es positiva. Sí, positiva para los importadores, tal vez no así para los exportadores. Y se ha apreciado en 2.6%, creo que, si la memoria no me falla, hasta junio. Pero de junio hacia julio ha habido un proceso de depreciación. Pero aún así, desde enero, desde agosto del año 2020 hasta ahora, esta semana, esta tercera, casi cuarta semana de julio, ha habido una apreciación ligera de la moneda dominicana frente al dólar. Es lo único positivo. Luego el resto de las cosas son negativas. Lo del presupuesto, mira, el gasto social en la actual gestión gubernamental, que tanto se ha hablado, su ejecución está por debajo de lo que el presupuesto le permite. Para los primeros 6 meses, hasta el 17 de julio del año 2023, ellos podían gastar el 52% del presupuesto destinado a programas sociales y solamente ha gastado el 41, el 42%. Pero también ha pasado con el gasto de capital, pudiendo haber gastado casi 14 pesos, es decir, casi 14%, es decir, casi 14 pesos de 100 pesos, solamente ha gastado 10 pesos en gasto de capital, es decir, en inversión pública. Pero eso podría ser una improvisación, una falta de conocimiento, incapacidad. Incapacidad gerencial, podríamos decir. Yo he dicho que al gobierno actual le ha pasado el principio de Peter, que significa que ha llegado al límite de su nivel de incompetencia. Era muy bueno en la oposición y cuando se le promovió al gobierno encontraron el límite de su capacidad y no pudieron resolver. Más bien han estado agudizando las dificultades que hoy día padece la sociedad dominicana. El caso de la deuda pública, que también veo que... Campeones. ¿Campeones en qué sentido? En endeudamiento. Este gobierno. ¿Cuántos millones, miles? Solamente el gobierno central, oiga bien, solamente el gobierno central ha aumentado la deuda pública en más de 15,000 millones de dólares. El más alto en la historia, oye bien, Rafael Ovalle, el más alto de la historia en apenas 34, 35 meses. ¿Y ese endeudamiento qué significa para las personas en sentido general? Que cada dominicano que nos está viendo ahora mismo, que nos está escuchando y los que están aquí en el set, tendrán que pagar solamente por ese incremento del endeudamiento público 110,000 pesos de sus bolsillos al momento de los nuevos impuestos que en algún momento se aplicarán para tener que pagar ese nuevo endeudamiento. Ahorita cuando tú hablabas del 0.15% del nuevo impuesto, no estamos sobrecargados de impuestos. Yo tengo años criticando y gritando, porque es que por donde quiera hay un impuesto. Sí. Incluso, vuelvo a la lista del supermercado. Sí, pero, tú ves que dice Tevi. Pero es verdad que tenemos los consumidores una alta carga impositiva, pero esa alta carga también hay digamos, una responsabilidad compartida, porque la evasión fiscal y la elusión fiscal hace entonces que nosotros los que pagamos impuestos, por ejemplo, los que pagamos IPI, los que pagamos impuestos sobre la renta, los que pagamos impuestos indirectos a través de la compra de cualquier producto que está cargado con el 18% del ITEVI, estamos haciendo contribuciones fiscales e impositivas al gobierno, ¿no? Como lo hace en cualquier sociedad civilizada. Claro. Y eso no está mal. Hay que hacerlo porque los gobiernos gastan y de alguna manera tiene que fondearse. Y esa es una forma de fondearse. Correcto. Pero ante el hecho de que estamos viviendo un proceso inflacionario, estamos viviendo un proceso de decrecimiento económico,
Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno esté identificando nuevas fuentes para colocar impuestos? Sí. Cuando hasta hace poco los directores de aduana y de impuestos internos decían que habían roto récord en recaudaciones. Mensualmente lo Sí, están lo rompiendo. decían. Sí. Yo no sé si lo seguirán diciendo con estos 25.000 millones de pesos que tuvieron que pedirlo por adelantado, a la banca dominicana. Para cerrar el capítulo económico, me gustaría escuchar como una forma, como una orientación para las personas. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe prepararse para que haya un poquito más de bienestar o para que el dinero les rinda más? No hay forma de que el dinero pueda rendirle más porque hoy día los dominicanos tienen menos dinero en los bolsillos que ayer. Es más, ahora mismo en julio hay menos dinero en los bolsillos de la gente que el dinero que circulaba en junio de este mismo año. Por lo tanto, no hay manera de que pueda reinventarse un dominicano. No hay forma porque es que llegó al límite de estirar el peso. La única opción que le queda al pueblo dominicano es hacer uso del voto económico. Voto El voto económico. ¿En qué económico. consiste? Bueno, esperar febrero, esperar mayo del 2024 y como una reacción ante la situación económica Sí. que lo golpea, hacer uso de un ejercicio democrático votando en contra del que le genera el estado situacional por el que atraviesa la familia. Ok. Economía, elecciones, política. Política es el próximo segmento que trataremos contigo. Vamos a pausar y en breve retornamos. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Continuamos con Ivanhoe N.G. Cortiñas, quien es miembro de la Fuerza del Pueblo, un alto dirigente. Con él ahora vamos a hablar de política y hoy quiero tocar el tema de un informe de Latino Barómetro 2023, donde dice que en República Dominicana hay aumento de autoritarismo y que transita contrario a lo que es una consolidación democrática. Es un informe sumamente interesante que yo creo que debemos leer completo para uno tener un diagnóstico de cómo se están moviendo estos y otros temas a nivel internacional. Pero República Dominicana lo califican ahí, autoritarismo y cierta debilidad, si se puede, democrática. Penoso que esta encuesta revele que se estén dando señales de mejoramiento del sistema democrático. De todas maneras, yo pienso, Rafael, Ajá. que en la República Dominicana no hay espacio para que pueda prosperar situaciones políticas en donde impere el totalitarismo. En cualquiera de sus manifestaciones, porque la sociedad dominicana ha ido madurando, el sistema de partido político de alguna manera servirá siempre de contrapeso para aquel que quisiese intentarlo, haciendo retorcer, ¿no? El sistema democrático. Fíjate que hasta las protestas han disminuido. ¿Y a qué se debe eso? Porque las sociedades van buscando, procurando otros medios de protesta. Ahora utilizan las redes sociales. Y obviamente llega un momento que hay que poner el costo final a esa situación. Y ese término va a resultar siendo febrero y mayo del 2024, con el voto Perfecto. económico. ¿Y cómo va la Fuerza del Pueblo? ¿Cómo va la candidatura o precandidatura de Leonel Fernández con miras a esos dos eventos de votaciones que tú haces referencia? Claro, en el primero estamos hablando que es municipal, o sea, no, pero la Fuerza del Pueblo, entonces las nacionales con el presidente Leonel Fernández. Mira, yo soy el primer sorprendido.
Yo vengo recorriendo el país a través de una conferencia que ofrezco que se llama El regreso de Leonel, porque con él se vive mejor. Y he visitado 22 provincias y más de 30 municipios, 35 municipios a nivel nacional. Y cada vez las actividades son más entusiastas, más concurridas, y eso que ahí ni siquiera una botellita de agua se regala. Y son demostraciones de que la fuerza del pueblo es una realidad. Se ha convertido en el principal partido de la oposición. Nuestro compañero presidente, Leonel Fernández, ya se ha constituido también como la primera opción para ganar las elecciones. Apenas lo distancia unos 4 o 5 puntos de diferencia, de puntos porcentuales de diferencia con el presidente de la República, que ronda los 40%, Leonel Fernández ronda los 36%. Eso significa que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo van en crecimiento. ¿Y cómo está ese escenario tan bien definido? Ustedes tienen estudios, investigaciones, mediciones, tres mediciones hemos hecho recientemente y la última fue la semana antepasada, que situaba justo eso, estos datos que te estoy ofreciendo. Es verdad que las encuestas no son infalibles. De hecho, tuviste lo que sucedió España, ayer lo que acaba en de España. suceder. Aquí puede también suceder lo propio, acontecer lo propio. Ahora, lo cierto es que en el mundo ningún presidente ha salido ileso de la situación económica en términos políticos. Es decir, aquellos países que están atravesando por situaciones económicas imperiosas, desde crecimiento económico y alta inflación, terminan perdiendo. Y en el país hay antecedentes de eso. En el 86 perdió Jacobo Marruta y Jorge Blanco con el tema de la inflación y el decrecimiento económico. En el 90 Balaguer se quedó con mañas. En el 2004 Hipólito Mejía perdió las elecciones por alta inflación y también por un decrecimiento económico. Pues en el 2024 tenemos una situación que se repite y yo pienso que se va a replicar. Yo espero que no se repita lo que se repitió ayer en España, y sigo con España. No sé si tú viste toda la trayectoria del proceso de votación e incluso los discursos finales, donde el ganador, entre comillas, Núñez Feijóo, había dejado a un lado a Vox, su aliado, y él decía que ganaría solo y que él quería ganar solo. Mira, una buena lectura que Entonces, hay que sacar ajá, de esta experiencia española para el caso de la República Dominicana es que nadie debe creerse que se la está comiendo. eso le pasó al presidente Yo español creo que y se lo comieron a él. un proceso de acercamiento, un proceso de alianza, de entendimiento entre las distintas fuerzas que componen el Opositoras. espectro político opositor. Hay que buscar vías de entendimiento en donde se pongan sobre la mesa los puntos comunes. Siempre habrán diferencias. Entonces, pongamos sobre la mesa los puntos más comunes y empujemos, ¿no?, un proceso de acercamiento, de vecindad, de alianza incluso, desde las municipales. Esa es una opinión de carácter personal. O sea, que Desde las las alianzas municipales. vayan desde Desde febrero las municipales, hasta mayo. incluyendo las presidenciales. Y yo vinculo las municipales con las presidenciales. No en cuanto a que si uno pierde en las municipales, pierde en las presidenciales. No me refiero a eso. Y también hay una cosa, por ejemplo, las municipales son un reflejo de las nacionales. No, siempre tampoco, es así. tampoco. Y el que gane lo podría utilizar, como lo que lo pasó. puede utilizar, pero eso es mentira. Exacto, no hay suficiente evidencia como para tenerlo como un axioma. Yo sí pienso que no se debe hacer experimento, no se debe apostar al chance. Debemos apostar a construir una propuesta unificada, desde las municipales hasta la presidencia. Perfecto. Yo no quisiera, yo creo que la entrevista tuya me satisface de más, está perfecta. Pero hay algo, como tú fuiste Contralor General de la República, República Dominicana es el único país en Latinoamérica que tiene un sistema de control doble, 2 instituciones. Contraloría, control previo, Cámara de Cuentas, control posterior. En días pasados salieron unas auditorías realizadas por la por la Contraloría General de la República. ¿Qué opinión te merecen esas auditorías? Mira, como no le corresponde ese trabajo a la Contraloría. Como no soy Jesús, entonces no soy perfecto.
y por lo tanto no me atrevo a asegurar de que solo en la República Dominicana existe el modelo de una Contraloría y una Cámara de Cuentas. Ah, no, perdón que te interrumpa. Yo te lo digo porque yo era director de comunicaciones en la Contraloría General de la República muchos años y nosotros ganamos un premio internacional, primer lugar, que discutimos con 25 países de la OLACET, donde el trabajo era justamente eso. Nosotros somos en Latinoamérica, hasta ese momento, el único país. Usted se da cuenta que no soy perfecto y no conocía ese dato. Siga para adelante. Lo que sí Yo puedo- le voy a prestar, yo ando incluso Lo que sí puedo asegurarle con el es- libro. Lo que sí puedo asegurar es que la Contraloría, conforme a su ley, tiene competencia para hacer auditoría. Así también Doble. como la Cámara de O sea, Cuentas. Lo que se la llama que interior son- y la Lo posterior. que pasa es que son auditorías de control interno, que es lo que mucha gente no entiende en lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Control, que está fundamentado en 3 pilares: el control externo, el control interno y el control social. Y el social. El control externo, la Cámara de Cuentas; el control interno, la Contraloría; el control social, la sociedad civil y en general. Desde esos 3 pilares era que yo te hablaba. O sea, Ok. no había... yo creo que fue una cosa dirigida con un propósito específico. Pero se nos terminó el tiempo. Qué pena. La pena es para nosotros. Vamos a agradecer la presencia de nuestro invitado, el economista Ivanhoe N.G. Cortiñas. Nos vamos, pausamos, luego retornamos con Manuel Crespo.